Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo todopoderoso, no destruyó a Satanás y a sus ángeles caídos? Si Él tiene todo el control, ¿por qué el mal sigue presente, causando dolor y sufrimiento en el mundo? Esta es una duda profunda, una cuestión que aflige el corazón de muchos fieles. Pero hoy, en este video, vamos a desvelar este misterio basándonos en las Escrituras. Descubrirás que incluso el mal tiene un propósito dentro del plan divino y que Dios, en su infinita sabiduría, está preparando algo grandioso para la humanidad. La respuesta a esta pregunta puede cambiar la forma en que ves las pruebas y tentaciones que enfrentas en tu día a día. Lo que parece ser una lucha contra el mal, en realidad, forma parte de un plan mayor para tu salvación y crecimiento espiritual. Quédate hasta el final de este video, porque las revelaciones que escucharás son esenciales para comprender tu fe de una manera completamente nueva. Y antes de continuar, quiero hacerte un pedido especial. Muchas personas ven nuestros videos, pero no están suscritas al canal. Si valoras este tipo de contenido y quieres recibir mensajes diarios que transformen tu vida espiritual, suscríbete ahora y no te pierdas ninguna revelación futura. Expulsión de Satanás del cielo. Apocalipsis 12, 7, 9. Hubo una vez una batalla en los cielos que dejó una marca profunda en la historia de la humanidad y del universo. En Apocalipsis 12, 7, 9, la Biblia describe cómo el arcángel Miguel, junto a sus ángeles, se enfrentó a Satanás y sus seguidores. Este no fue un simple conflicto, fue un enfrentamiento espiritual, una lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Satanás, en su orgullo y arrogancia, se rebeló contra Dios pensando que podía tomar su lugar. Su expulsión del cielo no fue su destrucción definitiva, sino un acto de misericordia y justicia divina, recordándonos que siempre existe un plan de redención y que Dios mantiene una alianza con sus fieles. El orgullo, como vemos en Proverbios 16, 18, es la causa de la caída de Satanás. El orgullo precede a la destrucción. Satanás quiso elevarse por encima de Dios y eso lo llevó a su ruina. Y si reflexionamos, ¿cuántas veces en nuestras vidas el orgullo nos ha alejado de la gracia de Dios? El ejemplo de Satanás nos advierte sobre los peligros del orgullo y nos enseña que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra necesidad constante de la misericordia divina. Solo al humillarnos y buscar la salvación que Cristo nos ofrece, podemos evitar caer en los mismos errores. El Espíritu Santo nos guía hacia la humildad y nos ayuda a vivir conforme a las promesas y los mandamientos que se encuentran en la Biblia Sagrada. Es interesante que, aunque Satanás fue expulsado, Dios, en su infinita sabiduría, decidió no destruirlo de inmediato. Esto tiene un propósito mayor: permitirnos enfrentar tentaciones y, a través de ellas, fortalecer nuestra fe. Jesús mismo mencionó: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Este versículo nos recuerda que Satanás sigue activo en el mundo, tratando de desviarnos, pero no lo hace sin que Dios tenga un plan. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad para crecer espiritualmente, una prueba que con la ayuda de Dios podemos superar. Los milagros de Jesús y las parábolas que encontramos en los evangelios nos muestran cómo podemos resistir al mal y vivir bajo la gracia de Dios. ¿Por qué entonces Dios no destruyó a Satanás desde el principio? En Isaías 14, 12 y Ezequiel 28 se nos dice que Satanás y sus ángeles, como seres espirituales, fueron creados con libre albedrío y, al igual que nosotros, tienen la oportunidad de redimirse,
porque el juicio de Dios es justo y misericordioso. Destruirlos sin darles esa posibilidad iría en contra del propósito divino de otorgar a todos la libertad de elección. Y aunque estos seres eligieron la rebelión, Dios sigue siendo misericordioso, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. Del mismo modo, nosotros también somos llamados a vivir en ese equilibrio entre la libertad y la obediencia a los mandamientos de Dios, siempre guiados por la esperanza de la redención. La presencia de Satanás en el mundo no es una derrota para Dios, sino una parte del plan divino que nos desafía y nos permite crecer. A través de las tentaciones que enfrentamos, aprendemos a confiar más en el poder de Dios, a reforzar nuestra fe y a buscar la sabiduría en la oración y en las Escrituras. Como discípulos y apóstoles de Cristo, estamos llamados a vivir según las enseñanzas bíblicas, a resistir el mal y a encontrar esperanza en las promesas de Dios. Confiando en su amor divino, nos acercamos más a la salvación, sabiendo que la misericordia y la gracia siempre están disponibles para aquellos que buscan a Dios con sinceridad y fe. El orgullo lleva a la destrucción. Proverbios 16:18. El orgullo es una trampa sutil que puede adentrarse en el corazón humano, y las Escrituras lo dejan claro en Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Desde los primeros tiempos hemos visto cómo este defecto ha sido la causa de caídas enormes. Satanás, en su deseo de ser igual a Dios, fue el ejemplo más temprano de cómo el orgullo puede llevar a la ruina espiritual. No es solo una advertencia para seres espirituales, sino también para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Muchas veces, el orgullo nos hace pensar que no necesitamos la ayuda divina, que podemos caminar solos por la vida, pero esto nos aleja de las promesas y el amor divino. A menudo, el orgullo comienza como algo pequeño, casi imperceptible. Nos sentimos satisfechos con nuestros logros y capacidades, lo cual no es malo en sí mismo. Sin embargo, cuando ese sentimiento de satisfacción se convierte en arrogancia y nos lleva a depender solo de nuestras fuerzas, estamos en peligro. Así como Satanás fue cegado por su propio resplandor, podemos ser cegados por nuestras habilidades, olvidando que todo lo que tenemos proviene de la misericordia y el poder de Dios. Es importante recordar que, si bien podemos hacer grandes cosas, todo es gracias a la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, y nuestra verdadera fortaleza reside en la alianza con Dios. La vida nos ofrece innumerables oportunidades para aprender sobre la humildad. Jesús mismo, a través de sus milagros y parábolas, enseñaba sobre la importancia de reconocer nuestras limitaciones y confiar en el plan divino. Él, siendo el Hijo de Dios, siempre actuó con humildad, sirviendo a los demás y poniendo en práctica el amor divino. Un ejemplo práctico de cómo evitar el orgullo es mediante la oración constante. Cuando oramos, nos recordamos a nosotros mismos que dependemos completamente de Dios y que sin su gracia no podemos hacer nada. Nos mantenemos en comunión con Él, buscando siempre su voluntad antes que la nuestra. La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a combatir la soberbia y a mantenernos en el camino correcto. Además, el orgullo nos aleja de la verdadera sabiduría. La Biblia Sagrada nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Pero cuando somos orgullosos, perdemos esa perspectiva, creyendo que nuestras propias ideas y razonamientos son superiores. En lugar de buscar la sabiduría divina, nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Esto nos conduce a la destrucción porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Un ejemplo cotidiano podría ser cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida. En lugar de pedir consejo a Dios, confiamos únicamente en nuestras habilidades. Pero cuando enfrentamos nuestras pruebas con humildad y oración,
abrimos el corazón a la revelación y a las profecías que pueden guiarnos hacia la redención. El orgullo no solo destruye nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En lugar de construir puentes basados en el amor divino y el perdón, el orgullo crea muros de resentimiento y arrogancia. Nos impide aceptar nuestras fallas y pedir perdón cuando es necesario. Por eso, es crucial recordar que en Cristo somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso requiere humildad. Como discípulos de Jesús, debemos reflejar su humildad en nuestras acciones diarias, promoviendo la paz, la misericordia y la redención, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Al seguir este camino, nos alejamos del orgullo y nos acercamos a la salvación que se encuentra en la gracia divina. Satanás como prueba. Lucas 10:18. En el Evangelio de Lucas 10:18, Jesús dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo», lo que nos da una idea de su rol en el mundo y en nuestras vidas. Aunque Satanás fue expulsado del cielo, Dios permitió que siguiera existiendo en la tierra, no como un simple castigo, sino con un propósito. Satanás es una prueba para la humanidad, una fuerza que nos desafía a resistir el mal y elegir el bien. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad de fortalecer nuestra fe, de reafirmar nuestra creencia en el poder de Dios y de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Dios no permite las pruebas por crueldad, sino por amor. Enfrentar las tentaciones es un proceso necesario para nuestro crecimiento espiritual. Sin pruebas, no habría espacio para el libre albedrío, y sin libre albedrío, no podríamos elegir amar a Dios. Las tentaciones que Satanás nos presenta sirven para purificar nuestro carácter, tal como el oro se refina en el fuego. Aunque no siempre entendemos por qué atravesamos dificultades, la Biblia Sagrada nos recuerda que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. En cada prueba, incluso en las más difíciles, Dios está presente, guiándonos a través de su Espíritu Santo. Al enfrentar las pruebas, es importante recordar que Satanás no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Jesús nos dio autoridad sobre las fuerzas del mal, y esto lo vemos cuando dijo a sus discípulos: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. En nuestro día a día, podemos sentirnos tentados a caer en la desesperanza, el miedo o la duda, pero tenemos que recordar que la victoria ya ha sido asegurada por Cristo en la cruz. La fe es nuestra mayor arma contra las tentaciones. A través de la oración podemos pedir la fortaleza necesaria para superar cualquier prueba. Un ejemplo práctico de cómo enfrentar estas pruebas es seguir los pasos de Jesús durante su tiempo en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Mateo 4:1-11. En cada tentación Jesús respondió con las Escrituras, mostrando la importancia de conocer y meditar en la palabra de Dios. Para nosotros, esto significa estudiar la Biblia diariamente, no solo como una obligación, sino como una fuente de sabiduría y dirección en momentos de duda o tentación. Al igual que Jesús, debemos estar preparados con las promesas de Dios en nuestros corazones, listos para resistir cualquier ataque que el enemigo intente lanzarnos. Finalmente, la presencia de Satanás en nuestras vidas también nos recuerda la necesidad de mantenernos en constante comunión con Dios. A través de la oración y el estudio de las Escrituras, podemos mantenernos firmes en la fe. Las tentaciones no desaparecerán, pero con cada prueba que superemos, nos acercamos más a la redención y a la salvación prometida por Cristo. El testimonio de nuestras victorias sobre el mal puede ser una luz para los demás, mostrando cómo, con el poder de Dios, es posible resistir al enemigo. Nuestra fe,
cuando es probada y fortalecida, nos conduce a una vida de esperanza, amor divino y gracia, libre albedrío y juicio justo. Isaías 14:12, Ezequiel 28. Uno de los misterios más profundos en nuestra vida espiritual es el concepto del libre albedrío. Desde el principio, Dios nos ha dado a todos, tanto a los seres humanos como a los ángeles, la libertad de elegir. Esto es lo que le sucedió a Satanás y lo que leemos en Isaías 14:12 y Ezequiel 28. Satanás, conocido como Lucifer, fue creado como un ser lleno de belleza y sabiduría, pero en su libre albedrío decidió rebelarse. Dios, en su justicia, no destruyó a Lucifer de inmediato, porque hacerlo hubiera sido ir en contra de su plan divino. En lugar de eso, permitió que siguiera existiendo, dándole la oportunidad de arrepentirse. El libre albedrío es un don maravilloso, pero también una gran responsabilidad. Nos permite tomar decisiones que pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Así como Satanás tuvo la libertad de elegir su camino, nosotros también tenemos esa misma opción. Cada día enfrentamos decisiones que reflejan nuestras prioridades espirituales. Si seguimos los mandamientos de Dios, si buscamos la sabiduría en las Escrituras, o si dejamos que el orgullo y la tentación nos guíen. Las Escrituras nos muestran que, aunque somos libres de tomar nuestras propias decisiones, no estamos exentos de las consecuencias de esas decisiones. Así como Lucifer fue juzgado por su rebelión, también nosotros seremos responsables ante Dios por nuestras elecciones. Dios es justo en todos sus caminos, y su juicio siempre es equilibrado por su misericordia. Aunque Satanás cayó por su orgullo, el juicio divino no es inmediato ni sin propósito. Dios nos ofrece oportunidades de redención y arrepentimiento a lo largo de nuestras vidas. Esto se aplica tanto a los seres humanos como a los ángeles caídos. El propósito del libre albedrío es que el amor hacia Dios sea auténtico, no forzado. Cuando elegimos seguirlo, lo hacemos porque realmente deseamos vivir en su gracia y amor divino. En el plan redentor de Dios, el juicio siempre está acompañado de la posibilidad de restauración, una promesa que se nos extiende a través de Cristo y su sacrificio. Es importante recordar que Dios respeta el libre albedrío, incluso cuando elegimos alejarnos de Él. Satanás y sus ángeles eligieron la rebelión y a lo largo de la historia han trabajado para tentar y desviar a la humanidad. Sin embargo, su libertad no les exime del juicio final que les espera, un juicio que será justo y definitivo. Lo mismo se aplica a nosotros. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas y es por eso que debemos orar constantemente por sabiduría y discernimiento. Dios, en su infinita gracia, nos ha dado el Espíritu Santo como guía para ayudarnos a tomar decisiones que nos lleven hacia la salvación y no hacia la destrucción. Al reflexionar sobre el libre albedrío, vemos que es tanto una bendición como una prueba. Nos da la oportunidad de amar a Dios de manera genuina, pero también nos coloca en situaciones donde debemos tomar decisiones difíciles. Cada vez que elegimos resistir la tentación y seguir los caminos de Dios, estamos participando en su plan redentor. De manera similar, cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a su gracia. Así es como el juicio de Dios se equilibra con su misericordia, siempre dándonos la oportunidad de aprender, crecer y finalmente alcanzar la salvación prometida. Propósito divino. A pesar de su rebelión, Satanás juega un papel en el plan redentor de Dios. Aunque para muchos pueda parecer contradictorio, incluso la presencia de Satanás tiene un lugar dentro del propósito divino. Dios, en su sabiduría infinita, permite la existencia del mal no como una señal de derrota, sino como una herramienta de prueba y fortalecimiento para sus hijos. La rebelión de Satanás no fue una sorpresa para Dios, y desde el inicio, Él ha utilizado esta circunstancia para ayudar a la humanidad a crecer en fe, esperanza y sabiduría. Enfrentar el mal
y resistir las tentaciones son aspectos fundamentales para moldear nuestro carácter espiritual y acercarnos a la promesa de salvación. La tentación, cuando es resistida, fortalece la fe. Es en momentos de debilidad cuando podemos elegir aferrarnos a la gracia de Dios y confiar en su poder. Satanás actúa como un adversario, pero su oposición nos ofrece la oportunidad de reafirmar nuestra creencia en el amor divino y las promesas de Dios. Al resistir las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino, crecemos en la sabiduría que proviene del Espíritu Santo y desarrollamos una relación más íntima con Dios. Cada prueba que superamos nos acerca más al propósito divino, que es vivir en comunión con nuestro Creador y cumplir su voluntad en la tierra. Jesús mismo enfrentó la tentación en el desierto, tal como está descrito en Mateo 4, 1-11, y mostró que es posible resistir al enemigo utilizando la palabra de Dios como arma. En su tiempo en la tierra, no solo nos dejó milagros y parábolas como enseñanzas, sino también el ejemplo perfecto de cómo debemos lidiar con el mal. Así como Él rechazó las ofertas de Satanás, nosotros también podemos hacerlo cuando nos apoyamos en la oración y el estudio de la Biblia Sagrada. Las Escrituras nos brindan la fuerza necesaria para discernir y resistir los ataques del adversario, recordándonos que el poder de Dios es mayor que cualquier mal. El propósito de Satanás en el plan redentor de Dios también nos recuerda la importancia del libre albedrío. Somos seres dotados de la capacidad de elegir, y cada día se nos presentan decisiones que reflejan nuestra fidelidad a Dios o nuestra inclinación a caer en la tentación. Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para demostrar nuestra lealtad a Cristo y nuestro deseo de vivir bajo su gracia. Así como los apóstoles y discípulos enfrentaron tribulaciones y persecuciones, nosotros también debemos entender que las pruebas de esta vida tienen un propósito mayor: prepararnos para la eternidad en la presencia de Dios. Finalmente, debemos recordar que Satanás, a pesar de su rebelión, tiene un límite. Su tiempo en la tierra es temporal, y la Biblia nos asegura que el triunfo final pertenece a Dios. En el libro de Apocalipsis se nos da la revelación de que el enemigo será derrotado y destruido para siempre, marcando el cumplimiento de las profecías y el fin de su influencia en el mundo. Este conocimiento nos llena de esperanza, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades, el amor de Dios y su promesa de redención prevalecerán. El propósito divino es claro: incluso el mal puede ser utilizado para nuestro bien si nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiando en la misericordia y el poder de Dios para guiarnos hacia la salvación. Ahora que has descubierto las verdades profundas sobre el plan divino y el papel de Satanás, te pregunto, ¿cómo cambia esto tu perspectiva sobre las tentaciones y pruebas en tu vida? Comparte tu opinión o experiencia en los comentarios. Quiero saber cómo ha impactado tu fe, y no olvides: suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de nuevos videos que pueden transformar aún más tu vida espiritual. Lo que aprendiste aquí puede ser la clave para llevar tu caminar con Dios al siguiente nivel. Haz clic en el video recomendado que aparecerá ahora en pantalla y continúa esta jornada de revelaciones.